والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب يا إخوان، إن شاء الله empezamos بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Por cierto, Bismillah, en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah ya Juan barakallahu fikum, regresamos a la clase sobre el estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma li Amat al-Ummah, las lecciones importantes para la gente común de la Ummah o para los musulmanes comunes, escrito por el imam o el sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, y estamos usando, alhamdulillah, la explicación de Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abad al-Badr hafidhahumullah ta'ala jami'an. Estamos o seguimos en el capítulo 4, que es el capítulo de las divisiones y categorías de Tawhid y los diferentes tipos de Shirk. Y la semana pasada o en la última clase paramos en la parte donde explica el Sheikh Abdulaziz bin Baz, menciona sobre Tawhid al-Asma wa Sifat. Y esta parte de Tawhid es muy importante, Juan, para entender bien la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Mencionamos algo de eso, pero voy a leer otra vez el texto de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, y seguir con la explicación de Sheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala. Now, Sheikh Abdul Razak al-Badr Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala dice: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، إثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، بغير من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، que Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah dice, en cuanto al Tawhid de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, consiste en creer en todo lo que se menciona en el Corán y en los ahadith o las narraciones proféticas auténticas con respecto a los nombres y atributos de Allah, y afirmarlos solo para Allah de una manera que le corresponde a su majestad, sin tahrif, bila tahrif, sin tahrif, es decir, sin
distorsión de los nombres y atributos, sin ta'til, sin negación, sin negarlos, sin takyif, sin especificación de cómo es o cómo es la realidad de eso, y sin tamthil, sin comparación con algo, ¿no? A Allah subhanahu wa ta'ala. En eso quedamos en la semana pasada y mencionamos algo de lo que el Sheikh Abdul Razak al-Badr menciona sobre Asma wa Sifat, pero quedamos en la última parte de este texto de lo que menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz min غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ¿No? Sin, como mencionamos ahorita, sin tahrif, sin distorsión, sin negación, sin especificación de cómo y sin comparación con nada. Y este es un principio grandísimo para entender los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que no hacemos como los dichos de los sahaba y los tabi'in y los imams del din sobre entender los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que no hacemos tahrif, como cuando entendemos los nombres y atributos de Allah, no podemos cambiar el significado del nombre acorde del idioma árabe. No podemos cambiarle el nombre, el significado, a darle otro significado. Entonces es sin tahrif, sin distorsión del nombre o el significado, sin ta'til, sin negar el significado y el nombre, sin takyif, sin decir cómo es ese nombre. El nombre es como esto y esto. No, la realidad del significado de eso es como esto y esto. No hacemos el takyif. Afirmamos el nombre que Allah afirmamos el nombre que Allah ha afirmado para Él mismo, y afirmamos el atributo de Allah que Allah ha afirmado para Él mismo. Igual afirmamos los nombres y atributos de Allah, así como lo afirmó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces no hacemos takyif ni tamthil, no vamos a comparar a Allah subhanahu wa ta'ala con algo, o no vamos a comparar la creación con Allah subhanahu wa ta'ala. No hacemos tamthil. El Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, dice estas 4 cosas contra las que el Sheikh advirtió, enfatizó que los nombres y atributos deben afirmarse con extrema precaución, dice el Sheikh, para no caer en ninguno de estos 4 cosas que se han mencionado, estos 4 errores, ya que cada uno de ellos constituye apostasía, yani ridda fi din, ridda an din. Es decir, yani salir del din de Allah subhanahu wa ta'ala, con respecto a los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es algo serio, Juan. Esto es algo serio, no es algo ligero. ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Entonces el Sheikh menciona la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, dice: y a Allah pertenecen los nombres bellos, supliquen o invóquenlo con los mejores nombres, y apártense, aléjense completamente de quienes se desvían de sus nombres y descreen en el nombre de Allah o los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Serán
esa gente serán recompensados por lo que han hecho. ¿No? Yajzuna, es que en árabe se usa la palabra yajzi o jaza. Jaza es recompensa, pero en árabe se usa la palabra recompensa para recompensa ya sea en algo bueno o malo. Normalmente, digamos, recompensa se entiende como dar algo positivo, recompensar con dinero, con un premio, con algo bueno que la persona espera y quiere y ama, ¿no? Pero también se usa la palabra en árabe recompensar con lo que merece, ya sea castigo o ya sea premio o algo bueno, ya, o algo malo. Se usa para las dos cosas. Entonces dice el Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, dice, esto es una amenaza y una advertencia para todos los que niegan los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Existen muchas formas y caminos hacia el ilhad, lo que Allah menciona en la ayah, ilhad, y el heduna, ¿no? Que ellos tienen ilhad. Ilhad normalmente se puede traducir como ateísmo, pero es kufr. Negar a Allah, no creer en Allah es ilhad. Pero aquí se junta la descripción de ilhad en diferentes tipos, o ateísmo o el kufr de ilhad. Dice el Sheikh, para algunos hay el tahrif, de ilhad de tahrif, ¿no? Distorsión de los nombres y atributos de Allah. Para otros hay el ilhad o el kufr de takyif, especificación de cómo es los nombres y atributos de Allah, cómo es la realidad de los nombres y atributos de Allah. Eso también es ilhad. Igualmente ilhad tamthil, comparación o representación con otro, es decir, comparar Allah con la creación, o comparar la creación con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Decir que Allah es como su creación, o que la creación es como Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es tamthil y es una forma de ilhad. Igualmente ilhad o ese kufr, negar creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, para otros es ta'til, negación, que niegan y rechazan el significado de este nombre y atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, que ha afirmado en el Corán y ha afirmado el profeta sallallahu alaihi wasallam en la Sunnah, ¿no? Y son cuestiones que deben evitarse con muchísima precaución, ¿no? Porque estas cuatro cosas, tahrif, takyif, tamthil, ta'til, estas cuatro cosas es ilhad. ¿Qué es ilhad, Ikhwan Barakallahu Fikum? Ilhad es negar, creer en Allah. Puede ser ateísmo, que se puede traducir así, pero negar creer en Allah subhanahu wa ta'ala es una forma de ilhad, o es ilhad. Pero formas de ilhad es como mencionamos aquí, estas cuatro cosas que la gente cae cuando están tratando de creer o entender los nombres de Allah. Hacen tahrif, que cambian el significado de Allah, por ejemplo, como hacen los asharis. Y mucha gente, específicamente en Latinoamérica, pero en todo el mundo, Juan, hasta en España, pero en Latinoamérica hay muchísimos asharis en las mezquitas, la gente encargada, o en las escuelas que enseñan Corán o enseñan, estudios islámicos en diferentes tipos de diferentes comunidades por toda Latinoamérica,
porque los tablighis y la mayoría de los hanafis hoy en día son asharis o matrudiya. Los turcos, por ejemplo, la mayoría de los turcos están sobre la escuela de matrudiya o ashariya. Los egipcios que han estudiado en Al-Azhar, la Universidad del Azhar en Cairo, en Al-Qahira, pues también ellos, la aqida oficial de esa universidad, y cualquier persona puede entrar en el internet y buscar la aqida oficial de lo que enseñan en el Azhar, es el aqida ash'ariyya o el matrudiyya, ¿no? Entonces, por toda Latinoamérica hay estas personas que enseñan de esas escuelas o esas madahib munharifiyya, o esos grupos y sectas desviadas que enseñan esta aqida, donde, por ejemplo, si de los ash'aris o los matrudis, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice que tiene en el Corán, que dice que tiene una mano, ellos dicen no es una mano física, no es una mano física, pero eso significa poder. En realidad, cuando Allah dice su mano, está hablando de su poder. Cuando dice, por ejemplo, Allah menciona que tiene ojos, menciona ojos en el Corán o en la Sunna, pues ellos dicen no son ojos físicos, pero más bien son, eso significa, cuando Allah menciona ojos, está hablando de su cuidado, su protección, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se llama tahrif, distorsión de los nombres y atributos de Allah, ¿no? Takyif igual es una forma de negar creer en Allah subhanahu wa ta'ala, porque estás negando o cayendo en el error de cómo creer en los nombres de Allah. Y aqida de asma wa sifat, o el tawhid de asma wa sifat, es pues cómo creer en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, hacer takyif es especificar cómo es ese nombre o cómo es ese atributo, es decir, la realidad de ese atributo. Y nosotros no podemos decir eso, ¿no? Tamthil, comparar, decir la mano de Allah es como la mano del humano, o los ojos de Allah es como los ojos de su creación, o algo así. Eso es también kufr. Y no se puede comparar Allah, sus nombres o sus atributos con los nombres y atributos de la creación. Igualmente, ta'til, negar completamente los nombres y atributos o los significados de sus atributos o nombres, porque eso también es ilhad, ¿no? Entonces, el Sheikh sigue, dice, cuando el Sheikh menciona y dice bila tahrif, sin tahrif, distorsión, significa sin distorsionar estos nombres y atributos, ya sea las palabras o los significados, ¿no? En las palabras, distorsión o tahrif de las palabras, esto puede hacerse, por ejemplo, en aumentar una letra o eliminar una letra o cambiar un marcador de la gramática de tal manera que cambia su significado. Es decir, por ejemplo, en árabe los vocales o lo que se llaman el harakat, pues si cambias uno de esos puede cambiar el significado. Igualmente, tahrif de los significados, distorsión del significado. Esto ocurre cuando se le da a una palabra el significado de otra palabra, o decir esta palabra significa otra cosa, ¿no? Esto también es cambiar el significado, ¿no? En el dicho del Sheikh, cuando dice
bila ta'til, o sin negación o sin ta'til, dice lo que significa aquí, lo que significa ninguna negación, ningún rechazo, ninguna omisión de afirmación, porque la negación es rechazo. Entonces negar el nombre o negar el atributo es rechazar el atributo de Allah y el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces decir que el atributo de Allah, por ejemplo, que Él tiene ojos, o que Él tiene mano, o que Él tiene pies, ¿no? Esto es negar creer en Allah subhanahu wa ta'ala, porque estás rechazando el significado y el nombre del atributo. No. Igualmente el dicho del Sheikh cuando dice bila takyif, sin especificar cómo, sin decir cómo es el atributo, la realidad del atributo, la realidad del nombre, eso está con Allah subhanahu wa ta'ala. No profundizar en el conocimiento de su nombre y atributo. Lo tomamos como es aparente, como es el significado aparente del idioma árabe, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se dice cómo ascendió. Yani al-istiwa, que ascendió sobre el trono, ¿cómo lo hizo? Desciende, ¿no? Desciende de los cielos en los hadith, decir cómo desciende, cómo es su mano, cómo oye, cómo habla, cómo ve. Yani, todo esto, dice el Sheikh, estas son preguntas falsas. Y hacer una pregunta como una de estas, dice el Sheikh, es algo falso y no es permitido, porque se nos han informado, o nos han informado por medio del Corán y la Sunna, por medio de los textos de revelación, los nombres y atributos de Allah. Sí nos llegó la información de cuáles son algunos de sus nombres y cuáles son algunos de sus atributos, pero sin saber su manera y su realidad. No sabemos la realidad de exactamente cómo Allah oye. Sabemos que Allah oye todo, porque Allah lo dice en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice en la Sunna. Allah ve todo. El conocimiento de Allah, Él sabe todo, ¿no? Nada escapa a su conocimiento, nada escapa a su vista, nada escapa a su oído. Así que, ¿cómo es esa realidad y cómo exactamente es? No lo sabemos. Entonces, no podemos decir cómo. Yani bila takyif. Entonces, afirmamos lo que se nos ha informado y no profundizamos en lo que desconocemos, o en lo que no sabemos, o en lo que no nos llegó de información por medio del Corán y la Sunna, es decir, las dos revelaciones. Y por eso, dice el Sheikh aquí, Sheikh Abdul Razak, Hafidullah, dice, y por eso el Imam Malik mencionó en el famoso hadith del Imam Malik, cuando la persona llegó preguntando sobre esto, un hombre dijo, Ar-Rahman al-Arsh istawa, mencionó la ayah del Corán, que el misericordioso Ar-Rahman ascendió el trono, y dijo al-Istiwa, Ar-Rahman al-Istiwa, Kaif. ¿Cómo es que el misericordioso ascendió el trono? ¿Cómo es eso? Y el Imam Malik, dice el Sheikh, dijo, al-Istiwa ma'lum wal Kaif majhul. ¿No? En nomás una parte de todo el discurso del Imam Malik, él dijo, al-Istiwa, ascender, es algo conocido. Es decir, por medio del idioma árabe. Al-Istiwa ma'lum. Entendemos lo que significa al-Istiwa, ascender. Wal Kaif majhul, pero ¿cómo? Eso no tenemos conocimiento de eso. Es majhul, desconocido, ¿no? Dice el Sheikh, es decir, no lo sabemos. Y en otra
narración de Imam Malik, de esto mismo, se menciona al-kayfu ghayr maqul. Al-kayfu ghayr maqul. La manera de en cómo lo hizo, ya ni es inconcebible, ya ni es decir, no podemos comprenderlo. Nuestros intelectos no puede entenderlo, ¿no? Entonces, no preguntamos cómo. Bila takyif. En el dicho del Sheikh, dice Sheikh Abdul Razak, en el dicho de Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, dice, yani bila tamthil, sin, ¿cómo se puede decir? Sin semejanza, ¿vale? O sea, sin dar ejemplo, sin comparar o así. Dice el Sheikh, es decir, ninguno de los atributos de Allah debe compararse con los atributos de la creación o los seres creados. Como decir, por ejemplo, el oído de Allah es como nuestro oído, o la vista de Allah es como nuestra vista, o comparar con cualquier cosa o criatura de la creación, ¿no? Subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, yani Allah está exaltado y glorificado, yani por encima de todo eso, ¿no? Esta comparación, dice el Sheikh, es kufr, ilhad, incredulidad, que es descreer en Allah subhanahu wa ta'ala. Y quien compara la creación con Allah o Allah con la creación es un incrédulo, dice el Sheikh. Y quien diga la mano de su ídolo es como su mano, y su oído es como su oído, y su vista es como su vista, esta persona no adora a Allah, ¿no? Como dijeron yani algunos de los salaf, dice, y quien compara con Allah está adorando un ídolo, ¿no? Esto es algo que el Sheikh está mencionando, que los salaf decían, porque quien está comparando a Allah con la creación, porque la creación, ya Juan Barakallahu Fikum, es limitada, débil, no es perfecta, como Allah es perfecto y completo, ¿no? No tiene límite Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, quien está comparando a Allah subhanahu wa ta'ala, sus atributos con la creación, entonces no adora a Allah, adora la creación, no adora a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Perdón. El Sheikh sigue y dice, en cuanto a nuestro Señor Allah subhanahu wa ta'ala, sus atributos son dignos de Él. No hay nada semejante a Él. No tiene ningún igual en ninguno de sus nombres y atributos. ¿No? En ninguno. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, en Surat al-Ikhlas, y no hay nada o nadie comparable a Él. No hay nada comparable a Él, subhanahu wa ta'ala. Entonces, comparar los atributos de Allah con los atributos de los seres criados o con la creación es incredulidad, es kufr, es ilhad, ¿no? Y apostasía, así respecto a sus nombres y atributos. Igual Allah subhanahu wa ta'ala, pues en toda la sura, Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, cuando sigue en el texto del capítulo, dice, وقال الشيخ رحمه الله تعالى, Sheikh Abdulaziz bin Baz, عملا بقول تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وفي قوله
subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Y Sheikh Abdulaziz bin Baz dice, cuando mencionó todo esto de cómo entender los nombres y atributos de Allah sin tahrif, sin ta'til, sin takyif y sin tamthil, obrando con o bajo el entendimiento de estas ayat que menciona, y menciona primeramente Surat al-Ikhlas, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, lo que significa en español, di, Él es Allah, el único, Allah el eterno, el absoluto. No engendra ni es engendrado, y no hay nada comparable a Él. ¿No? Ese es Surat al-Ikhlas. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice en la ayah, no hay nada semejante a Él, y Él es el que todo lo oye y el que todo lo ve. ¿No? Y el Sheikh dice aquí, explicando, Sheikh Abdul-Razak al-Badr, explicando estas palabras de lo que menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz en el texto, dice, es decir, estos atributos se establecen mediante la acción en esta sura. O sea, lo que se mencionó arriba en el texto de Sheikh Abdulaziz bin Baz, todos esos principios y fundamentos se establecen mediante estas suras o estas ayat que el Sheikh menciona como Surat al-Ikhlas. Porque Surat al-Ikhlas, dice el Sheikh, está dedicada a explicar el atributo del Señor. ¿Ya? Si alguien pregunta, si alguien se acerca y pregunta, ¿quién es Allah? ¿Quién es Allah? Y la persona responde recitando esta Surat al-Ikhlas, la respuesta sería suficiente, adecuada para definir al Señor, el Señor de todos los mundos y el Creador de todo. ¿No? Y el Sheikh Abdul-Razak al-Badr dice, qué gran significado tiene para describir los atributos del Señor, de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, como en la historia del noble compañero que solía recitar en cada raka Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Y esto como que esto molestó a algunos de los compañeros, que lo único que recitaba en cada raka era esta sura corta, Qul huwa Allahu ahad. ¿No? Así que informaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, y él dijo, pregúntenle por qué lo hace. Entonces le preguntaron y él les dijo, porque es un atributo del misericordioso y me encanta recitarlo. Amo esta sura. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam fue informado de esto, dijo, díganle que Allah lo ama. Y esta narración, que Allah lo ama, está en Bukhari y Muslim, y en otra narración de solo Bukhari dice, la expresión del profeta sallallahu alaihi wasallam, tu amor por ello te va a causar entrar en el paraíso. ¿No? Entonces el amor por esa sura causará que entra al paraíso. Y esa narración está reportado en Sahih al-Bukhari. ¿No? Entonces, y también acuerdo de la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, no hay nada semejante a Allah, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. No hay nada semejante a Él, y Él es el que todo oye, el que todo ve, todo lo ve. El Sheikh Abdul-Razak dice, donde Él, Allah subhanahu wa ta'ala, afirmó para sí mismo oír y ver después de negar la semejanza, esto indica que afirmar atributos no implica necesariamente semejanza.
como dicen los Ash'aris y los Maturidis y los Jahmiya y los Mu'tazila, estas sectas desviadas. Porque ellos dicen, si dices que Allah tiene ojos, pues estás diciendo que Allah es similar a la creación, porque hay muchas de las criaturas de Allah que tienen ojos. Si dices que Allah tiene manos, pues estás haciendo Allah similar a la creación. Entonces estás haciendo semejanza. Si afirmas para Allah estos atributos. Pero el Sheikh aquí está mencionando, basado en esta aya, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Yani, esto indica que afirmar los atributos no implica necesariamente semejanza, porque Él, Allah subhanahu wa ta'ala, no es semejante a nada, ni en su esencia, ni en sus atributos, ni en sus acciones. Entonces, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay, Laysa kamithlihi shay, no hay nada como Allah. No hay nada semejante a Él. No hay nada semejante a Él. ¿Ah? Pero Allah afirma después, wa huwa as-sami', Él es el que oye todo. Wa huwa as-sami'ul basir, el basir, el que ve todo. Entonces, Él tiene oído y tiene vista. Él puede oír y Él puede ver. ¿No? Entonces, son dos atributos que muchas criaturas de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala tienen, pero el atributo de ver y oír de Allah ¿es como la creación? Claro que no, porque el principio y fundamento de imán en los nombres y atributos de Allah es de que los atributos y nombres de Allah son perfectos, completos, sin límite. ¿No? Entonces, pero la creación no tienen atributos así. Yani, la creación no tiene no tiene atributos en esa manera que sin límite, perfectos, completos, porque la creación no somos perfectos ni completos. Solo Allah subhanahu wa ta'ala, la perfección es solo para Allah. Solo Allah es completo y perfecto. ¿No? La creación de Allah es limitada. Está limitada, ¿no? Para el propósito por cual Allah subhanahu wa ta'ala la creó, ¿no? Entonces, aquí es donde los mismos desviados y las sectas desviadas, como los Ash'ariya, como los Maturidiyya, como los Jahmiya, como los Mu'tazila, todos estos desviados, sectas desviadas, usan esa misma aya, pero paran después de decir Laysa kamithlihi shay, y paran ahí. Laysa kamithlihi shay, que no hay nada como Allah. Entonces niegan todos estos atributos. Dicen, no puedes decir que Allah tiene ojos físicos. Eso significa cuido o protección. No puedes decir que la mano, que Allah tiene una mano física. No, eso cuando Allah lo dice en el Corán significa poder. Entonces cambian, niegan. Ellos hacen todo eso. Ellos hacen todas esas cuatro cosas. Porque cuando leen que Allah tiene una mano, lo primero que hacen es ta'til, niegan el atributo de Allah, el significado de lo que es una mano. ¿No? Y después hacen takyif, porque hacen semejante, o sea, van a decir, si dices eso, pues la mano, estás diciendo que la mano de Allah es como la mano de la creación. Entonces, ellos mismos hacen el tamthil, y después hacen el tahrif. Tahrif es, cambian el significado a otro significado. ¿No? Entonces, dice el Sheikh, el tawhid de los nombres y atributos de Allah se fundamenta en dos pilares
que se combinan en esta aya o en esta Surat al-Ikhlas. La trascendencia sin negación, uno, y la afirmación sin comparación. Dos cosas, y es importante. Trascendencia sin negación. O sea, entender de que el conocimiento de Allah trasciende, o sea, la trascendencia de ese atributo, del conocimiento de Allah, sabe todo, de cantidad, de color, de tamaño, de todo, del pasado, del presente, del futuro. Su conocimiento, nada escapa a su conocimiento. Entonces, para entender, cuando decimos que Allah tiene conocimiento, tenemos que entender estos dos pilares para entender ¿cómo se dice? Los nombres y atributos de Allah, cómo entenderlos. La trascendencia sin negación, o sea, no vamos a negar que Allah tiene ese atributo, ¿no? Perfecto y completo. La afirmación sin comparación, y vamos a afirmar que Allah tiene conocimiento sin comparar con su creación. Porque la gente dice, no puedes decir que Allah tiene conocimiento porque la creación tiene conocimiento. No puedes decir que Allah tiene ojos porque la creación tiene ojos. No puedes decir que Allah tiene mano física porque la creación tiene mano. Pero es parte de estos dos pilares que vamos a afirmar sin comparar, y aquí también la trascendencia sin negación, ¿no? Entonces aquí también hay para entender, dice el Sheikh, quien niega cualquiera de los nombres y atributos de Allah no es creyente, no es mu'min, no es muslim. Así mismo, quien lo describe o los compara con los atributos de los seres criados, no es mu'min, no es creyente, no es muslim. Subhanahu wa ta'ala, Allah está arriba y encima de todo, o como lo describen. Allah es exaltado y glorificado sea Allah subhanahu wa ta'ala encima de todo lo que lo describen. Por encima de todo lo que dicen los injustos, dice el Sheikh. Los opresores que se oprimen ellos mismos y oprimen los demás en desviarlos con esa creencia de ellos. Y por eso les advierto, ya Juan, hermanos que están en Latinoamérica y también en España o en cualquier lugar, en Latinoamérica, los ash'aris de estos diferentes lugares vienen a nuestros países para ser imams o maestros de las escuelas o enseñar, dar clases de árabe o de Corán o cualquier tipo de autoridad que tienen para enseñar o tratar de ¿cómo se dice?, llamar a su llamado de desviado que tienen de esta aqida ash'ariyya o maturidiyya. Los advierto de tomar conocimiento de ellos y sentarse con ellos, alejarse de ellos. Si es la única mezquita en ese pueblo o en esa ciudad donde estás o en tu país donde estás, pues si eres hombre, ve a cumplir con el salah, y después de terminar el salah te vas. Si eres mujer, no es necesario que vayas y es mejor que no vayas. ¿No? Porque no estás obligada de ir a la mezquita como mujer. Solo los hombres están obligados, que es una obligación sobre ellos, ¿no? Entonces, aléjense de esta gente desviada, aprenden su din, específicamente en estos asuntos de aqida, tawhid, iman, manhaj ad-din, la creencia, el credo, en los asuntos de fe, los asuntos de la metodología, ¿no?, de la religión,
el sunnah y todo lo que opone estas cosas. Si aprendemos el tawhid, tenemos que aprender lo que es shirk. Si aprendemos lo que es imán, tenemos que aprender lo que es kufr. Si aprendemos lo que es la aqida sahija, la creencia correcta, pues tenemos que saber también lo que es incorrecto, erróneo. Si aprendemos lo que es la sunnah, pues también tenemos que entender lo que es bid'ah y desvío, ¿no? Entonces, tenemos que alejarnos de la gente del desvío, de los caminos del desvío, y aprender el aqida salafiyya, el camino de la salafiyya o la da'wa salafiyya y el manhaj salafi. ¿Qué es eso? Eso es la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Porque el din está basado sobre revelación y conocimiento. Y ese conocimiento las bases son tres. Como dijo el imam Ibn Qayyim rahimahullah, dijo al-ilmu qala Allah wa qala rasulu wa qala sahabatu. Que el conocimiento solamente es lo que dijo Allah, lo que dijo el mensajero y lo que dijeron los sahaba, ¿no? Entonces aprendemos ese camino, que es el camino da'wa y aqida salafiyya o el manhaj salafi. Y eso es lo que debemos aprender y alejarnos completamente de lo demás, ¿no? Y de la gente de esos otros caminos nos alejamos. وإن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, este es mi camino, síguenlo y no sigan los otros caminos porque los va a desviar de mi camino, ¿no? Entonces Allah nos ordena de eso, Allah nos ordena de eso, ¿no? El Sheikh sigue y dice, y dijo también el Sheikh en la última parte del texto que mencionamos, el Sheikh dice, algunos sabios las han hecho, es decir, las categorías de Tawhid las han hecho en dos tipos, ¿no? Si se recuerdan que mencionamos eso en las otras clases, que las categorías de Tawhid son tres: Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid Asma wa Sifat, ¿no? Que ese es, pues la mayoría de los sabios hoy en día así lo dividen, el Tawhid, para entenderlo bien, pero los imams de la Sunna, hay unos del pasado que hacían las categorías o tipos de Tawhid como en dos, ¿no? Que era el Tawhid al-Ilmi o el Tawhid al-Amali. El Tawhid al-Ilmi es el Tawhid de conocimiento o el Tawhid de ciencia o científico, algo así, lo que consiste de información, o el Tawhid al-Amali, el Tawhid de acción, o sea, lo que se practica, ¿no? Entonces el Sheikh dice aquí, algunos sabios, dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz, que algunos sabios las han hecho en dos tipos, y incluyó el Tawhid al-Asma wa Sifat en el Tawhid al-Rububiyyah, ¿no? Tawhid al-Asma wa Sifat y Tawhid al-Rububiyyah como Tawhid al-Ilmi, ¿no? Como Tawhid al-Ilmi. Dice el Sheikh, dice que ellos, estos dos tipos, Tawhid al-Asma wa Sifat, Tawhid al-Rububiyyah, ponieron estos dos categorías en el Tawhid al-Ilmi, el Tawhid de conocimiento o Tawhid del científico, porque requiere información para entender ese Tawhid. Pero el otro tipo de Tawhid en que, porque ellos lo hicieron en dos tipos, los sabios del pasado, era también el Tawhid de práctica o el Tawhid de acción, que es el Tawhid al-Ibadah o el Tawhid al-Uluhiyyah, que se trata de las acciones del siervo que no puede dirigir ningún acto de adoración a nada excepto a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces sigue el Sheikh y dice que dijo el Sheikh, no hay ninguna duda al respecto, y dice el Sheikh, porque el resultado es el mismo, o sea, ya sea que
los sabios de hoy en día están diciendo 3 categorías, y algunos sabios del pasado decían 2. Tiene el mismo resultado, porque tiene el mismo significado. Y dice Sheikh Abdulaziz bin Baz, y porque la intención es clara en ambas divisiones, ¿no? Porque es lo mismo, completamente lo mismo, nomás que lo están dividiendo en diferentes maneras, con diferentes frases, pero la realidad es igual. No. El Sheikh Abdurrazak al-Badr, hafidhullah ta'ala, dice: si sabemos que el monoteísmo, el tawhid, se divide en 3 partes, entonces debemos saber que cada una de estas 3 partes tiene un opuesto. Tiene un opuesto, y esto es importante lo que está diciendo el Sheikh. Si entendemos que Tawhid se divide en 3 categorías, en 3 partes, yani Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat, entonces hay que entender que cada una de estas 3 partes, Uluhiyya, Rububiyya, Asma wa Sifat, tiene un opuesto. Y que el Tawhid queda negado por su presencia. Es decir, por la presencia de este opuesto. Lo opuesto niega el Tawhid, ¿no? Niega el Tawhid. Así como Shirk niega el Tawhid. Kufr niega Iman, ¿no? Bid'ah niega Sunnah. Hay un dicho de la Sharia que los sabios dicen: La yutimmu shay illa min bara min diddihi. Es un principio. La yutimmu shay, nada puede ser completo, ¿no? Illa min bara min diddihi, excepto que está libre de su opuesto, ¿no? Entonces, cuando entra su opuesto, ya no es completo y ya no es lo que era, ¿no? Si tienes agua pura, y después le metes en esa agua pura, le metes, digamos, jugo lo mezclas con jugo de mango o jugo de naranja o lo que sea, y lo mezclas, pues ya no es agua, ya no es agua puro, ya no es agua pura. O sea, así que igual, si el shirk entra en Tawhid, en una acción de Tawhid, ya no es acción de Tawhid, ya no es creencia de Tawhid, ya no es dicho de Tawhid. Igual si Kufr entra en una acción de Iman, o un dicho de Iman, o una creencia de Iman, pues ya no es Iman, ya es Kufr. Igual Bid'ah, la innovación. Si Bid'ah entra en una acción de Sunnah, o un dicho de Sunnah, o una creencia de Sunnah, pues entonces ya no es Sunnah, ya solo es Bid'ah. Entonces su opuesto niega como dice el Sheikh aquí, que el monoteísmo queda negado por la presencia de este opuesto, ¿no? Y dice el Sheikh: si sabemos que el Tawhid de Rububiyya, y sabemos el Tawhid de Rububiyya, si se recuerdan, es el Tawhid del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, del poder de Allah, de las acciones de Allah, atributos de Allah, que Él tiene en sus acciones, lo que Él hace, que Él es el creador, que Él es el Señor, que Él es el que da la vida, la muerte, que Él maneja los asuntos de la creación, ¿no? Ese es Tawhid de Rububiyya. Implica reconocer a Allah como Señor, creador, proveedor, el que da vida, la muerte, administrador, el que controla todo el universo. Entonces, lo opuesto de esto es atribuir a cualquiera de las criaturas o cualquiera de la creación alguna de las características de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? En su rububiyya. Decir que hay alguien que maneja el universo, eso solo es una acción para Allah subhanahu wa ta'ala.
Si se lo das a otro, eso es shirk y niega el tawhid de rububiyya, ¿no? Como igualmente dar a cualquiera de la creación, decir que así como hacen los shias y los sufis. Los shias dicen que los imams de ellos tienen control del universo. O los sufis dicen que sus sheikhs sufis tienen poder de vida. Subhanallah. Así que eso es negar el tawhid de rububiyya, subhanallah, de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es shirk en rububiyya. Eso es shirk en rububiyya. Quien quiera que haya hecho esto, dice el Sheikh, anula su tawhid y se convierte en un incrédulo mushrik, yani en la rububiyya de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pues, dice el Sheikh, pues una persona no es, yani, muwahid, yani, monoteísta, yani, en el rububiyya de Allah, a menos que reconozca a Allah como Señor y no lo haga o no hace con él un socio o no asocia nada con él en su rububiyya. Entonces, si no hace socio con Allah subhanahu wa ta'ala en la rububiyya de Allah, o en el uluhiyya de Allah, o en los nombres y atributos de Allah, entonces, si no hace eso, es muwahid. Pero si hace algo de eso, que hace socio con Allah subhanahu wa ta'ala en su rububiyya, o en la uluhiyya, o en los nombres y atributos de Allah, que Allah es perfecto y es completo en sus nombres y atributos, pues entonces eso es shirk en la categoría que él hace. Los mushrikin hacen shirk en las tres categorías. Dan atributos que son a la creación que solo son para Allah. Y adoran a otro en vez de Allah. Y dan las características de rububiyya que solo son para Allah, se los dan a esa cosa o esa persona que adoran. Wa'iyadu billah. Entonces, por eso es muy importante entender estas tres categorías. Ya Juan, barakallahu fikum. El Sheikh Abdurrazaq al-Badr sigue, dice, si sabemos que el tawhid de al-asma wa sifat, de los nombres y atributos de Allah, se basa en afirmar los nombres más bellos y los atributos más sublimes de Allah, negando sus imperfecciones y defectos, es decir, no hay ninguna imperfección o defecto en los nombres y atributos de Allah, más bien son perfectos y son completos, exaltándolo por encima de lo que no es digno de su majestad, dice el Sheikh. Entonces, lo opuesto a este tawhid es negar algo que Allah ha afirmado. No, que niegas algo que Allah ha afirmado para él en sus nombres o atributos. Eso es negar el tawhid. ¿No? O afirmar algo que Allah ha negado para él. Lo opuesto. Yani, aquí otra vez. Yani, oponer el tawhid del asma wa sifat es afirmar algo que Allah ha negado o negar algo que Allah ha afirmado para él en sus nombres y atributos. Entonces dice el Sheikh, quien afirma para Allah lo que Allah ha negado de sí mismo, o niega para Allah lo que Allah ha afirmado de sí mismo, cae en lo que contradice el tawhid al-asma wa sifat, el tawhid o el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice, doy un ejemplo. Por ejemplo, doy un ejemplo de cada uno del Corán, dice el Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala se ha demostrado o ha demostrado a sí mismo que posee conocimiento, ¿no? Que abarca todas las cosas con su conocimiento y que nada le está oculto, ni en la tierra ni en el cielo. Nada escapa
el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Él sabe lo que fue, lo que es y lo que será. Su conocimiento es perfecto y completo, ¿no? Y sabe, dice el Sheikh, lo que no era, si lo fuera, cómo sería. Lo que nunca va a ocurrir, Allah sabe cómo sería si lo fuera. Naham, subhanallah. Entonces, aunque nunca va a ser, él sabe completamente con detalle cómo hubiera sido. Subhanallah. Entonces, su conocimiento, de este atributo de conocimiento, es perfecto y completo. Así que, quien duda, niega, no cree o tiene incertidumbre o acerca de este atributo o de algo que está conectado a él o relacionado a él, es un kafir en Allah subhanahu wa ta'ala. Es un incrédulo, dice el Sheikh, en Allah subhanahu wa ta'ala. No, es un kafir. No es algo ligero, ya Juan. Esto no es algo ligero, subhanallah. Es algo serio. Que hay hermanos que dicen, no, pues sí, los hermanos sí son asharis allá, los turcos o los egipcios, pero son buenos hermanos y pues por eso vamos en sus clases, nos enseñan Corán, nos enseñan árabe, no son buenos, sí, son buenos, o sea, y nomás se están basando a cosas de esta dunya y no cosas del din. No están usando la medida de la sharia, la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Están usando su propio razón y intelecto para decir qué es bueno y qué no es bueno, subhanallah. No, entonces esto está súper mal. No. Entonces Allah, dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْلَمُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم, subhanallah, Surah al-Fusilat, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, pero pensaron que Allah no sabe mucho de lo que hacen. Y esa fue su posición acerca de su Señor. Él los ha destruido y los ha convertido en perdedores. Aunque sean pacientes, el fuego será su morada. Y si buscan aplacar a Allah, no estarán entre los que son aplacados. Subhanallah. Entonces dice el Sheikh, estos castigos que les llega a estas personas se basan y son causados por el hecho de que Allah lo menciona en el inicio de la ayah, pero pensaron que Allah no sabe mucho de lo que hacen. Esto contiene dudas acerca de algo que Allah ha afirmado para sí mismo, que es su conocimiento, que su conocimiento abarca todo, abarca todas las cosas en conocimiento. Allah subhanahu wa ta'ala abarca todo en conocimiento. Entonces, quien niega lo que Allah ha afirmado para sí mismo es incrédulo en ello. Y es incrédulo en Allah subhanahu wa ta'ala. Es incrédulo en Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Y son incrédulos en el misericordioso. Allah subhanahu wa ta'ala aquí, Él llamó a su negación de su nombre el misericordioso,
incredulidad en él. Lo llamó kufr en él. Quien niega el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala misericordioso es kafir en Allah. Así como quien niega el nombre y el significado de ese nombre de Allah subhanahu wa ta'ala es kafir en Allah. No importa si hace salah, si ayuna, si hace hajj, si lee el Corán, si llora cuando escucha el Corán, si su nombre es Abdullah, si es de padres musulmanes, si tiene 80 años de hacer salah, la oración nocturna, si da caridad, si es tiene buenos modales. O sea, si tiene esa creencia, es kafir en Allah subhanahu wa ta'ala. Es incrédulo en Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es la gran importancia del conocimiento, Juan Barakallahu Fikum. Que la base de todo es el conocimiento. Porque la gente basa su fe basado en información. Entonces, igual nuestra aqida, nuestra creencia y credo está basado en información, en conocimiento, que viene del Corán y la Sunna. Entonces, si no tienes esa información, no vas a creer bien. Si no sabes esa información, cómo entender tu religión, tu creencia, tu credo, tu fe, el Corán y la Sunna, pues entonces te puedes desviar fácilmente. Y por eso el Sheikh aquí menciona este ejemplo. Otro ejemplo, dice el Sheikh, afirmar lo que Allah ha negado. Afirmar lo que Allah ha negado, como se menciona en Surat al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulid. ¿No? Él no engendra ni es engendrado. Allah el Altísimo, Allah subhanahu wa ta'ala, igual dice el Sheikh, perdón, igual dice en Surat al-Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Subhanallah. Y dijeron, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y dijeron, el misericordioso ha tomado un hijo. Allahu Akbar, subhanallah. ¿No? El error de estas personas es que han afirmado para Allah lo que Allah ha negado de sí mismo. Allah se ha declarado libre de tener un hijo. Libre que no tiene ninguna necesidad ni tiene un hijo. Y ellos han afirmado para Allah que Allah subhanahu wa ta'ala tiene un hijo. Subhanallah. Entonces, afirmar lo que Allah niega también es kufr. También es kufr en los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dice, takadu samawatu يتفطرن منه وينشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. Subhanallah. Ciertamente han traído algo muy grande y algo muy pesado, peligroso. Los cielos casi se parten. La tierra se abre y las montañas se derrumban. Esto se debe a que han atribuido a un hijo al misericordioso. Subhanallah. Allah lo menciona. Subhanallah. Vemos que esa creencia y ese dicho es algo tremendo, grandísimo. Allah dice es algo grande, pesado, peligroso. Tanto que la tierra se abre, las montañas se hacen, se tumban, o se hacen polvo, y los cielos se parten. O sea, es algo tan grande que la creación, solo por el permiso de Allah que no permite todo eso que ocurre, pero el dicho de esta creencia es algo grandísimo. Y la gente lo cree y lo hace, lo dice como si es nada. Y nosotros nos juntamos, subhanallah, algunos de nosotros nos juntamos con esa gente y los llamamos amigos y compañeros y
y andamos con ellos y nos visitan y salimos y comemos con ellos y nos reímos con ellos y con esta gente que dice y cree y practica esta creencia y akida. Ya sea que son incrédulos de los cristianos y judíos o los politeístas o los musulmanes que también niegan estos atributos de Allah subhanahu y nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, que afirman para Allah lo que Él niega para sí mismo, o que ellos niegan para Allah lo que Allah afirma para sí mismo. Esto es kufr, ilhad, como se mencionó el Sheikh y como menciona el Sheikh Abdulaziz bin Baz, y como afirma y explica el Sheikh Abdurrazak al-Badr hafidhahullah ta'ala. El problema, dice el Sheikh, con los nombres y atributos surge de afirmar lo que Allah ha negado o negar lo que Allah ha afirmado. Este es el problema que ellos hacen, y eso es ilhad, y eso es kufr. Si niegas un nombre que Allah ha afirmado para Él mismo o un atributo, eso es ilhad. O si afirmas algo que Allah ha negado para sí mismo, pues eso también es ilhad, y eso es kufr en Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Y esta tercera categoría de Tawhid al-Uluhiyya que se ha mencionado antes consiste, dice el Sheikh, de destacar a Allah subhanahu wa ta'ala para la adoración. Es decir, que Allah es el único que merece que los actos de adoración se dirigen a Él. Y no se puede dirigir ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo opuesto, dice el Sheikh, a esto es dirigir, pues, cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es el shirk en uluhiyya. Como ofrecer a otro sacrificios o invocarlo o buscar su ayuda en solo lo que Allah puede hacer, o hacerle un voto. Todo esto es un invalidante del Tawhid, ¿no? De hecho, dice el Sheikh, invalida toda su religión, como se ve, dice el Sheikh, en el Corán, que Allah menciona esto en diferentes partes. Pero Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتُكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. No, que Allah subhanahu, aquí el Sheikh termina con esta aya grandísima y beneficiosa aya. Ya se te ha revelado y a quienes te precedieron que si asocias algo con Allah, es decir, en adoración, tus obras serán en vano y estarás entre los perdedores. Más bien, adora a Allah y sé de los agradecidos. Min shakirin. Y aquí termina el comentario del Sheikh sobre esta parte del capítulo o la lección 4. Y lo que sigue es ahora las divisiones de shirk. Las divisiones de shirk, que el Sheikh menciona que son 3 igual. Y eso lo vamos a guardar, o aquí vamos a parar, y Juan, y lo vamos a guardar para la siguiente clase. Y inshallah, yo creo para la siguiente clase terminamos esta 4ª lección y entramos a la 5ª lección bi'idhnillahi ta'ala después de eso. Aquí terminamos, ya Juan. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas o algo en lo que puedo ayudar, haré lo posible. Barakallahu fikum. Hayakumullah, ya Juan. La primera pregunta dice: ¿es posible estudiar el idioma árabe en la Universidad del Azhar si surge la oportunidad? Yo no aconsejo que los hermanos vayan a estudiar la Universidad del Azhar. No lo aconsejo. Porque en el idioma árabe es donde te desvían.
porque usan el idioma árabe para desviar. O sea, dicen que esta palabra significa esto, pero cuando Allah lo usa significa otra cosa. Así que, no aconsejo a mis hermanos o hermanas que estudien de los sheikhs o sabios o alumnos de conocimiento que son asharis o matrudiyya o tablighis o que se aferran ciegamente al madhab al-Hanafi, no por el fiqh al-Hanafi, no por la escuela de jurisprudencia del imam Abu Hanifa, pero porque la mayoría de los Hanafis siguen la aqida ash'ariyya matrudiyya. No aconsejo eso. Wallahu a'lam. Es cierto que un musulmán puede obtener la recompensa del ayuno del día de Arafah solo con la intención, si tiene una excusa válida que le impide ayunar este año como una cirugía. No. El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que si la costumbre de la persona es hacer un acto de adoración constantemente, que él no deja de hacerlo, y algo le impide, que está fuera de su control, Allah subhanahu wa ta'ala le da recompensa como si sigue haciéndolo. Y es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, también, así como dice la persona en este ejemplo, pero también, por ejemplo, la persona que, digamos, él sin fallo, él va a rezar Salat al-Fajr en la mezquita. Él va a la mezquita a rezar Salat al-Fajr todos los días y lo ha hecho por un largo tiempo. Él no falla. Esa es su acción constante que él hace, ¿no? Pero un día, digamos, se enferma y no puede salir de la casa. Y por ser que se enferma, pues Allah subhanahu wa ta'ala le da la recompensa, aunque rece en su casa, le da la recompensa como si fue a la mezquita. Eso con la condición que era su costumbre, era su acción constante, donde no fallaba, es donde Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a la persona si algo le impida hacer algo que normalmente hace. ¿Me explico? Wallahu a'lam. Es posible ayunar el día de Arafah con la intención de recuperar un ayuno pendiente y obtener también la recompensa de ayunar este día bendito. Debe la persona ayunar cada ayuno tiene su propósito y cada ayuno tiene su intención, como el ayuno de recuperar los días de Ramadán, el ayuno de expiación, el ayuno de sunna, el ayuno obligatorio, todo eso tiene su propósito, entonces tiene su intención. Entonces, si la persona debe días, pues que por eso mencionamos de que los días de Dhul Hijjah, por ejemplo, estos primeros 10 días de Dhul Hijjah son los mejores días para ayunar o hacer los actos de adoración. No hay días más grandes con Allah que estos 10 días para hacer las buenas obras. Entonces, debe tomar la oportunidad todo lo posible de hacerlo cuando pueda, para poder alcanzar estos grandes días como el día de Arafah o el día de Ashura o los 6 días de Shawwal, todos estos días que se mencionan las grandes virtudes de ayunar estos días, pues la persona debe ayunarlo con esa intención de ayunar Ashura o de ayunar Arafah o de ayunar los 6 días de Shawwal y no mezclarlo con otra intención, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor. Forma parte de al-wala o al-bara alejarse de los amigos no musulmanes y evitar reunirse con ellos para disfrutar el tiempo juntos. Naam, es parte de amar lo que Allah ama y odiar lo que Allah odia. Naam, alejarnos de gente de desvío,
alejarnos de gente de shirk, alejarnos de gente de kufr, de incredulidad, alejarnos de gente de malas malos modales, o de malas costumbres, o de malas creencias, o alejarnos de todo eso, porque eso es cumplir con amar lo que Allah ama y odiar lo que Allah odia. Lo que amas, te aferras a ello. Lo que odias, te alejas de ello. Debes alejarte de shirk. El problema es que la gente no quiere dejar los amigos y amistades incrédulos es porque no entienden muy bien lo que es shirk. Allah odia shirk. Allah odia kufr. Allah odia ilhad, como hemos mencionado hoy. Allah odia el bid'ah. Allah odia inhiraf, el desvío. Allah odia estas cosas. Entonces, ¿cómo nos vamos a juntar con la gente que tiene estas características? No vas a juntarte con alguien que tiene características que odias. Por ejemplo, un hombre que digamos, es borracho, es drogadicto, no sé, golpea a sus hijos y sus mujeres feo, o sea, un hombre que tiene esas acciones y ese comportamiento, aunque sonríe contigo y te ayude y todo eso, no vas a querer juntarte con esa persona porque tiene acciones horribles, comportamiento y carácter horrible. Así que con Allah es más grande el kufr y el shirk. Esos asuntos son más grandes y Allah odia eso más aún. Así que hay que alejarnos de todas esas acciones y la gente de esas acciones. Y hay un principio, Juan, que quiero que entiendan bien. Todo aquello que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido, también incluye la gente de eso. Por ejemplo, Allah nos ha prohibido alcohol, ¿no? Alcohol, Allah nos ha prohibido eso. Allah nos ha prohibido drogas. O sea, en nuestro din es haram las drogas, es haram fumar, es haram beber vino, alcohol, o sea, todo eso es haram, ¿vale? Pero no solo eso es haram, la gente de eso es haram también para nosotros estar con ellos. El alcohol es haram y la gente de alcohol es haram. Las drogas son haram y la gente de drogas es haram para nosotros. ¿No? Fornicación ilícita es haram y la gente de fornicación ilícita es haram para nosotros andar con ellos. O sea, todo lo que Allah nos ha prohibido, la gente de eso es también ilícito. El bid'ah, innovación, desvío, inhiraf, dalala, todo eso es haram para nosotros. Pero también la gente de desvío, la gente de innovación también es haram para nosotros. ¿Sí me explico? Entonces eso, no hay que tener amistades y amigos y andar con esa gente. Eso no es permitido para nosotros. Allah nos protege y nos salve de esa gente y esas cosas. Allahumma amin. Naam, acerca de la pregunta del agua de vudú, si se mezcla con jugo. Naam, no se debe cambiar las características del agua. Es el olor, el color y el sabor no se deben cambiar. Si el sabor es diferente al sabor de agua, si el color es diferente o si el olor es diferente, entonces no se puede usar si alguna de esas características cambia. No se puede usar como agua para purificarse, ya sea para vudú o el ghusl. Naam. Wallahu ta'ala alam. ¿Qué es más importante? ¿Estudiar la religión para hacer da'wah o atender a mi esposo? Atender a tu esposo es más importante. Pero aún atender a tu esposo tienes que estudiar tu religión para cumplir con tu Señor. Aunque solo te vas a dedicar a
atender tu esposo y tus hijos y tu familia y esas responsabilidades de la casa, tienes que aprender tu religión para cumplir con tu Señor. Porque como estamos mencionando aquí, la gente se ha desviado porque no ha estudiado su religión. La gente se desvió porque en la creencia y el credo, ya sea en asuntos de tawhid o el imán o sunnah, y cayeron en shirk o kufr o bid'ah porque no estudiaron su religión. Entonces es necesario estudiar la religión para cumplir con el Señor, ¿no? En cómo creer bien y correctamente en nuestra religión y cómo cumplir con las obligaciones que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado. Tenemos que tener conocimiento de cómo hacer wudú, cómo hacer salah, cómo ayunar el mes de Ramadán, cómo dar zakat, si tenemos la habilidad de hacerlo, cómo ayunar Ramadán o cómo, digamos, asuntos del hajj, si tenemos que hacer hajj, los asuntos de matrimonio, los derechos que la mujer tiene sobre el hombre y los derechos que el hombre tiene sobre la mujer, los derechos de los hijos, ¿no? Los derechos de los padres sobre los hijos. Esos asuntos son muy importantes y mucha gente no lo sabe y no cumple con su Señor por su ignorancia. Entonces es obligatorio el conocimiento, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Talab al-ilm farida ala kulli muslim", que la búsqueda de conocimiento es obligatoria sobre cada musulmán. Es decir, ese conocimiento que te ayuda a cumplir con tus obligaciones. No quiere decir que es obligatorio para todos ser sabios y todos ser alumnos de conocimiento, no. Pero necesitas ese conocimiento que te ayuda a cumplir con tus obligaciones con tu Señor y el din de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Pero si hablamos de ser, ¿cuál es mejor elegir? Ser alumna de conocimiento y te vas en la búsqueda de conocimiento y te dedicas a eso para hacer da'wah y te dedicas en la búsqueda de conocimiento y predicar y enseñar las mujeres al Islam, o dedicarte a tu familia, tu esposo y tus hijos, pues lo mejor es dedicarse al esposo y los hijos y la familia. Y Allah sabe mejor. No aconsejo a mis hermanos que abandonen una mezquita, que abandonen Salat al-Jum'ah o abandonen las oraciones diarias por ser que la mezquita no es salafi o la mezquita no es de Ahl Sunnah. ¿No? Debes cumplir con tu obligación de establecer la oración, el salah, y de ahí te puedes ir. No es necesario que te quedes y hables con todos y que hables con los administradores o que hables con los encargados de la mezquita y te quedes ahí mezclando con ellos, ¿no? Como dices, temes caer en una fitna, es decir, no hables con nadie. O sea, establece el salah y te vas. Establece la responsabilidad que está encima de ti, el derecho de Allah, porque Allah te ha ordenado establecer el salah y cumplir con el salat al-Jum'ah, salat al-Eid, todo eso, tienes que cumplirlo. Y de que esa una mezquita no salafi o no es de sunnah, eso no es una excusa, excepto que están enseñando shirk. Si en esa mezquita te están llamando a shirk, que adores a los muertos en las tumbas, que supliques a los muertos, si te obligan y enseñan shirk, entonces no, esas mezquitas no se asisten. No vayas a esas mezquitas. Pero si no es a nivel de shirk, el desvío de ellos, no es el desvío de kufr, pues entonces debes de cumplir con las obligaciones que tú tienes. Allah te ha puesto sobre ti obligaciones y debes de cumplir con esas obligaciones y ser paciente. Wallahu a'lam. Hay otras preguntas de Juan. Barakallahu fikum. Tayyib, barakallahu fikum. Aquí paramos entonces de Juan. Hasta la próxima clase. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.